ante todo, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Bueno, el motivo de esto es no solamente para explicarles la solución del problema que nos quedó pendiente en la clase del seminario, sino también para poder probar esta plataforma, ¿de acuerdo? Probar esta plataforma y para las posibles capacitaciones que se piensan hacer. Vamos a empezar, ¿sí? Ok. Bien. Teníamos en el enunciado, decía, ¿no? El problema consistía en lo siguiente: demostrar que en un plano dicromático existe o un triángulo equilátero del lado 1 o del lado raíz de 3, tal que sus vértices sean monocromáticos, ¿ok? ¿Qué significa que sea un plano dicromático? Un plano dicromático significaba que simplemente aparecen dos colores, que podría ser rojo y azul, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos empezar un problema así? A veces sucede que uno no tiene mucha idea de poder empezar a solucionar el problema, ¿sí? Entonces, cuando uno no tiene ni siquiera ni idea cómo empezar, cómo atacar, la sugerencia es que utilicen el método de contradicción. El método de contradicción significa que lo que ustedes desean demostrar, simplemente niéguenlo, nada más. Es decir, si ustedes quieren demostrar que existe un triángulo equilátero del lado 1 o del lado de raíz de 3, tal que los vértices son monocromáticos, la negación, ¿cuál sería? ¿No? Que simplemente no hay ningún triángulo de ese tipo, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, que todo triángulo del lado 1 o del lado raíz de 3, sus vértices no van a ser monocromáticos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver entonces, empezar usando este método de contradicción. Muy bien. Cuando ya tenemos eso, ahora nosotros debemos empezar a recordar si tenemos algunas propiedades de planos dicromáticos. Habíamos visto nosotros en la clase solamente dos de estas, ¿ok? Una de ellas era de que podíamos siempre encontrar un segmento de longitud K donde los extremos sean monocromáticos, es decir, del mismo color. Y eso lo probamos en la clase. Otra de las propiedades es que también podíamos encontrar un segmento de longitud K y que sea dicromático, es decir, que sus extremos sean de diferente color, como se muestra en la pantalla. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué significa que pueda usarse de una longitud cualquiera? ¿Qué significa eso? Significa que el valor de K, este valor de K, ¿sí? Puede ser 2, puede ser, K podría ser 3, o el valor que ustedes quieran, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si necesitaran para el problema en algún momento usar que K es 1000, entonces también podría utilizarse eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, para nuestro problema podría nosotros pensar que coger el segmento del lado 1, es decir, que K valga 1. Podría ser, pero mejor vamos a hacer otra cosa. Vamos a borrar primero nuestra pantallita y vamos a hacer lo siguiente. Lo que podría pensarse a primera vista es de que simplemente la longitud del valor de K sea 1. Pero curiosamente, mejor va a salir si es que construimos un segmento de longitud 2, que sea dicromático. Muy bien. Entonces, al construir un segmento de longitud 2,
podemos encontrar lo siguiente. Vamos a ver. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Vemos estos dos casos. ¿Cómo así? Primero, nosotros acá tenemos este segmento AB, que es de longitud 2. ¿De acuerdo? Como esto es de longitud 2, entonces voy a encontrar acá, voy a ubicar el punto medio al cual yo llamaré O. ¿Está bien? Muy bien. Y como es el punto medio, significa que cada uno de estos valores vale 1. No se nota bien acá la línea. Vamos a borrarlo, no hay problema. Significa que este segmento de acá vale 1 y este otro segmento acá también vale 1. Lo mismo en ambos lados. 1, 1. Pero lo más interesante es que ese punto O podría ser de color azul o podría ser de color rojo. Muy bien. Entonces, supuestamente, aparentemente, tendríamos que analizar los casos. Pero miren lo que va a pasar. Si acá tuviéramos un observador de izquierda a derecha, este está mirando y observa dos puntos azules juntos y después un punto rojo. ¿De acuerdo? Y después un punto rojo. Ahora, si nosotros seguimos observando, tenemos ahora otro personaje, pero que esta vez está mirando ¿de dónde? De derecha a izquierda, donde está viendo dos puntos rojos y uno azul. En otras palabras, estamos viendo así. Eso significa que tanto el caso 1 como el caso 2 son homólogos. La construcción de colores es de forma parecida. Es decir, que basta analizar con un caso y resolverlo por ahí, porque el problema ya habrá salido también para el caso 2. Es decir, que si yo intentara hacer algo hacia la derecha del caso 1, sería lo mismo que para el caso 2 lo haga hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver. Sigamos. Teniendo eso en cuenta, entonces nos vamos solamente a pensar nada más en el caso 1. Exclusivamente en el caso 1. Listo. Ya está. Entonces, como tenemos acá en el enunciado, vamos a borrar estas anotaciones. Para tener limpio la pantallita. Muy bien. Listo. Al tener en cuenta los observadores, como antes vimos, ¿sí? A estos dos observadores que estaban acá, tanto a la izquierda como a la derecha, tenemos que son homólogos, como lo habíamos mencionado. Luego, sin pérdida de generalidad, podemos analizar el caso 1. Y ahora lo que vamos a hacer es algo interesante. ¿Qué cosa? Consiste en lo siguiente. Miren lo que va a pasar. Como recuerden que estamos tomando el caso 1, es decir, que tanto A como O son puntos azules y B sigue siendo rojo. Entonces, haciendo centro en A, construyo un círculo C1, ¿está bien? Un círculo C1 con centro A y claramente radio 1. Luego, con centro en O, construyo una circunferencia C2 y con radio también 1. Estas dos circunferencias se van a intersectar en los puntos C y D. Muy bien. Ahora, pero se ve algo con cuidado. Tanto A como O son puntos azules. ¿Y qué cosa habíamos supuesto? Que no había triángulo equilátero del lado 1 cuyos vértices son monocromáticos. Ajá. Miren, en el círculo C1 tenemos el triángulo ACO. ¿Está bien? Que es un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque AC vale 1
AO vale 1 y OC también. De igual manera, el triángulo ADO también es un triángulo equilátero y todos estos miden 1. ¿Eso qué significa? Significa simplemente, vamos a ver para explicar esta parte ahora. Muy bien. Significa simplemente que este punto de acá, el punto C y el punto D, no pueden ser de color azul. Porque si fuera de color azul, entonces ya tendríamos triángulos monocromáticos, es decir, de un solo color y sería color azul. Entonces necesariamente C y D, ¿cómo deben ser? Deben ser rojo. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer que esto de acá sea rojo y esto de acá sea rojo. Ajá. Pero ahora miren que sucede algo entonces más interesante todavía. Miren el triángulo C, D, este de acá se fue, listo. C, D, listo. Tenemos CDB. Ese triángulo también es equilátero. Recordarán que este triángulo era equilátero, ¿cierto? Del lado 1. Significa que esta partecita nada más valía raíz de 3 medios. Y esta otra partecita valía lo mismo. Significa que esto por 2 me debería dar raíz de 3. Por tanto, este lado es raíz de 3, que le corresponde a este ángulo de 120 grados. Lo mismo entonces a este ángulo de 120 grados isósceles también le corresponde raíz de 3 y raíz de 3. Entonces al final, ¿qué pasa con este triángulo? Llegará a ser monocromático. Muy bien. Entonces ya hemos llegado a una contradicción. ¿Por qué una contradicción? Porque nosotros primero habíamos mencionado de que no existe tal cosa. Si no existía ni triángulo monocromático del lado 1, ni triángulo monocromático del lado raíz de 3, y hemos llegado a la conclusión de que simplemente sí lo tiene, entonces hay una contradicción. Es decir, que lo que se está suponiendo es falso. Y como es falso, entonces se concluye finalmente que necesariamente tiene que existir un triángulo equilátero del lado 1 o un triángulo equilátero del lado raíz de 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Y así de esta forma se completa la solución del problema.